Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM en la Onda Cultural de Medellín. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez, el énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Los oyentes que nos han estado escuchando nos han acompañado en una conversación del libro del psicoanalista Elkin Emilio Villegas Mesa, Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, y muchos temas que por supuesto deriva este asunto, porque el libro es fascinante. Yo invito a que las personas se acerquen a él, que lo busquen. Los interesados pueden escribirle al correo electrónico de elkinvillegas@gmail.com. También, si quieren, pueden escribir al correo del programa Los Trabajos y los Días @yahoo.com, y por esa vía yo los contacto también con Elkin Emilio. El teléfono 217-0136. Vale la pena, es un libro que se disfruta de principio a fin, un libro riguroso, serio y muy valiente porque toca muchos temas, cita incluso la crítica del psicoanálisis en los tiempos actuales. Sobre ese tema y sobre la posibilidad y vigencia del psicoanálisis en el siglo XXI, me gustaría que cerráramos este ciclo, Elkin Emilio Villegas Mesa. Sí, yo diría que el psicoanálisis en la contemporaneidad tiene tanta vigencia, y es que incluso al decirlo así hay una cosa un poco extraña, porque realmente el psicoanálisis es un campo muy nuevo, pero de todas maneras digamos que el psicoanálisis siempre será vigente porque trabaja con la dimensión, digamos, que tendemos a olvidar del ser humano, que es la del ser. Y en ese sentido el psicoanálisis casi que se pone al nivel de la filosofía. O sea, yo sé que en los colegios, en las universidades, el discurso de la filosofía, y sobre cuando se piensa desde la perspectiva del utilitarismo mercantil, se ve como un discurso que poco sirve al sujeto de la contemporaneidad. Pero yo creo que si hay un discurso que sirve precisamente para mejorar la existencia en los tiempos actuales, es el discurso de la filosofía y el discurso del psicoanálisis. En ese sentido, estoy diciendo de que psicoanálisis y filosofía son dos saberes que van muy de la mano. Sí, en mi caso concreto, yo tengo formación como psicólogo, pero también tengo formación en filosofía. Y en los últimos años me he puesto en la tarea precisamente de establecer nexos, de establecer relaciones entre psicoanálisis y filosofía. Entonces me parece que en la contemporaneidad el psicoanálisis ofrece distintas posibilidades para el sujeto que sufre, para el sujeto que necesita, digamos, tramitar, digamos, eso que se conoce como dolor de existir, y que no es algo que se pueda tramitar por la vía del medicamento, por la vía de la consejería, por otras vías que los oyentes seguramente saben que son muchas. Que son muchas, incluso la religión, pero la religión misma no ha hecho bien del todo la tarea porque la gente sigue muy angustiada. Para empezar, lo que es más sorprendente, encontrar gente muy creyente y muy angustiada. Y además incluso he conocido casos de creyentes pues ya a punto de morir, muy añosos y muertos de miedo de morir, que uno diría, bueno, lo mínimo que permitiera la creencia en otra vida es que uno se muriera tranquilo. Pero bueno, por eso me parece muy útil que en esta sociedad tan desarticulada pudiera darse casi que en el pensum de bachillerato, así como existe la filosofía, pero a lo mejor la filosofía sigue existiendo ahí algo también, algo plana, que quizá tampoco se le ha dado el valor que ella merece, pero que se diera una asignatura de, digamos, casi que de psicoanálisis, porque es una forma de ir garantizando que esta sociedad no se vaya como por el despeñadero, porque igual uno cuando
La gente, mire, ahora todo el mundo tiene gimnasia en la casa, bicicleta estática o gimnasias pasivas. Los gimnasios pues abundan, los salones de belleza es el mejor negocio. Es decir, hay una gran conciencia, así sea pues banal, del cuidado físico y exterior de las personas. Incluso pues para el deporte, la gente madruga a entrenarse y a trotar todos los días al darle 500 vueltas al estadio. Pero para la vida y su asunto, para enfrentar también la herida de haber nacido, no hay entrenamiento. La gente cree que no necesita ningún entrenamiento y se necesita. En ese sentido, me haces recordar una elaboración reciente que venimos haciendo con Gonzalo Soto Posada en torno al pensamiento de Michel Foucault y sobre todo en relación con el cuidado de sí, el cuidado de los otros y el cuidado de las cosas. Y en ese sentido yo me atrevería a decir de que el psicoanálisis es una manera de cuidar de sí, de cuidar de los otros y de cuidar de las cosas. El psicoanálisis invita a eso, ¿sí? Es una propuesta, yo diría erótica, no tanática, sino una propuesta, digamos, muy constructiva y muy benéfica para el sujeto de los tiempos actuales. En ese sentido, es una terapia del alma, ¿sí? Y sabemos, dada la dinámica de los tiempos actuales, que es como si el sujeto contemporáneo no tuviera subjetividad, como si no tuviera ser, y como si estuviera llamado a responder como un robot, como si no tuviera sentimientos, como si no tuviera afectos, y de hecho uno en la vida cotidiana a muchas personas les escucha decir que no les interesa enamorarse. O sea, los tiempos actuales son muy complejos porque precisamente la dinámica mercantil ha cosificado al ser humano de tal manera que ya la pregunta por el ser, la pregunta por las cosas internas es como una pregunta rara, extraña, y quien se las hace, estas preguntas, es visto como un ser raro, ¿sí? Pero yo considero que lo raro es no hacerse preguntas por el ser, por lo más íntimo del ser. Y en ese sentido el psicoanálisis es un dispositivo que colabora, digámoslo así, a vivir mejor. Colabora con la filosofía misma, porque es que ir a hablar con un analista, yo he tenido esa vivencia, o sea, si bien es cierto, el diálogo analítico no es un diálogo racional, no es un diálogo pensante, a la manera como lo consideramos en el campo de la filosofía, de todas maneras sí es un diálogo. Y es un diálogo en el sentido de lo más profundo del ser, porque en el diálogo filosófico, digamos que los que participan en él se cuidan, digamos, de decir las cosas como por asociación libre, y sobre todo en términos emocionales y en términos afectivos, porque lo propio del diálogo filosófico es la razón. En cambio, el diálogo psicoanalítico es un diálogo desprevenido, es un diálogo espontáneo, es un diálogo no con la razón, aunque en parte es con la razón, pero preponderantemente es un diálogo emocional, es un diálogo afectivo, y por eso es terapéutico. Esa es la gran diferencia con la filosofía. O sea, la filosofía ha hecho intentos para hacer de la actividad filosófica, digamos, una actividad terapéutica, pero hay que distinguir. Una cosa es la actividad filosófica y otra cosa es la actividad psicoanalítica. Son dos cosas distintas, y los objetos de estudio de cada una son distintos. Claro, y en la filosofía solo en la medida que alguien apropie de manera pues como vital los saberes, en este caso por ejemplo de los estoicos de Séneca, que es tan lúcido, en la medida en que los apropie le puede servir, si no le queda como mera erudición. La gran dificultad para quien tiene una formación académica e intelectual, y esto ya es una reflexión muy personal que he venido haciendo, es que el saber en un momento determinado se convierte en un obstáculo. O sea, lo veo en mi práctica clínica, cuando recibo a uno que otro intelectual que quiere hablar de sus cosas, uno advierte que la principal dificultad para hablar con cierto grado de espontaneidad de su infancia, de sus afectos, de su sexualidad, etcétera, etcétera, de la relación con el otro, etcétera, es el peso, digamos, de lo intelectual. O sea, el saber es algo que estorba,
que estorba, digamos, la posibilidad de psicoanalizarse. Entonces, lo que yo he observado es que quienes han llegado al psicoanálisis por la vía de lo teórico, por la vía de lo intelectual, muchas veces lo que adquieren ahí, al pasar por ahí, es precisamente una dificultad para luego psicoanalizarse. Y yo creo que cuando Michel Onfray lanza esa crítica tan severa al psicoanálisis, a los psicoanalistas, es porque él de alguna manera se ha dado cuenta de que quienes practican el psicoanálisis en el mundo, primero se hicieron profesores, primero se hicieron, digamos, teóricos, se hicieron racionales, sí, casi que filósofos del psicoanálisis, pero no se hicieron analistas por la vía, digamos, de la experiencia propia en el diván. Claro, se quedaron anclados solo en un vértice del triángulo, que sería pues la parte racional, pero la parte emocional la desconocieron, y la parte creativa o espiritual, de la que habla incluso Fernando González en su libro de viajes sobre las presencias, que vinimos a hacer 3 viajes: el emocional, el racional y el espiritual, que uno lo puede leer también como el pasional, el mental y el creativo. El asunto es que entonces se quedaron anclados solamente en un vértice de ese triángulo, que sería el racional, y ese exceso de intelectualización es tan nefasta en cualquier ser humano como, y mucho más, en un psicoanalista. Claro, porque es que, y es uno de los problemas en la contemporaneidad, que incluso hasta la gente muy joven se conduce a veces con un exceso de racionalidad, cuando de tratar los asuntos emocionales y afectivos se trata, ¿no? Los seres humanos somos seres emocionales, y el psicoanálisis trabaja con la afectividad humana. Es que casi que uno podría decir que la terapia psicoanalítica en esencia es una terapia de lo emocional y de lo afectivo, ¿sí? Y que casi que es un complemento, sería la teoría, la crítica de la razón afectiva, que Kant no pudo escribir, porque a la filosofía le cuesta mucho trabajo hablar de los afectos. Entonces el psicoanálisis haría, el buen psicoanálisis, el psicoanálisis pues bien decente, riguroso, bien practicado, haría un complemento perfecto a los saberes que la filosofía ha indagado. Es que, Olga, si esto no fuera así, yo le aseguro que en todos los países del mundo donde hay presencia del psicoanálisis, ese discurso y esa práctica ya habrían desaparecido. O sea, todo el mundo sabe, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual, pero incluso desde el punto de vista político, desde quienes hacen parte, digamos, de la elaboración de normas, desde las constituciones que se hacen en todo el mundo. Hay respeto por el psicoanálisis, porque de alguna manera se sabe, es un saber que no se explicita, no se dice, digamos, a voz en cuello, pero todo el mundo sabe que el psicoanálisis trabaja con lo afectivo, con potenciar lo afectivo, sí, con hacer del ser humano un mejor ser humano. Si no fuera así, yo sería el primero en decir, y en decirlo por medio de estos micrófonos, de que al psicoanálisis hay que mandarlo a recoger. Por eso a mí me parece tan extraño cuando desde distintos ámbitos ideológicos o hasta científicos o hasta religiosos se intenta ver al psicoanálisis como un peligro. Y la verdad es que hasta la misma Iglesia se ha venido dando cuenta de que el psicoanálisis, Freud, al hablar del padre, al reivindicar al padre, trabaja para su propio molino. O sea, el psicoanálisis en ese punto concuerda con la fe, en el sentido de ser un discurso que defiende la función del padre. Además, incluso podríamos leerlo como un peligro en un sentido hasta positivo, no necesariamente peyorativamente hablando, sino un peligro que hay que correr si uno quiere vivir bien. Es decir, es que no, la gente no da una vuelta al estadio el primer día. La gente tiene que entrenarse muchas veces trotando y con un estado físico adecuado para darle siquiera 2 vueltas al estadio. Es decir, las cosas cuestan. Entonces, vivir bien, sufrir menos, requiere un trabajo. Exacto, es que la propuesta del capitalismo es facilitar tanto la vida que prácticamente el sujeto queda anestesiado, improductivo. Ya hoy día las familias no se reúnen con el propósito de hacer una comida, sino que ya eso está hecho.
Incluso mucha gente llega a la casa y en lugar de compartir un rato mientras alguien o varios participan en la elaboración de los alimentos, no, simplemente cada uno entra a la nevera, destapa, no sé, Su su comida, comida y bueno, ahí se encierra por allá con la televisión. O sea, el mundo actual es muy práctico y a eso le llamamos desarrollo. El asunto es que esa practicidad lo que ha generado es un gran distanciamiento en la relación con el otro y una gran soledad, una gran apatía para relacionarse con el otro, para conversar. y además una cosa impresionante es que la sociedad de consumo es una sociedad perversa con letras mayúsculas en el sentido más psicoanalítico de la palabra incluso, porque no le importa para nada los seres humanos, los individuos, los ven como objetos dignos de consumir 500 cosas, pañales desde que nacen y así todo lo que se sigue. Incluso el poder del erotismo y de la sexualidad, que es una fuerza tan transgresora y que tan significativa en la vida de los seres humanos, la volvió, para quitarle fuerza y potencia, la volvió objeto de consumo y creó la pornografía para poder crear adictos y que el erotismo, que nada que ver con la pornografía, perdiera su fuerza vital. Entonces lo triste es que es una sociedad absoluta, la sociedad de consumo es absolutamente perversa y permanentemente está anestesiando y viviendo, como usted lo decía ahora, robotizando a sus individuos. Y lo triste es que en la singularidad de las sociedades actuales el individuo desaparece, es decir, queda masificado y estas tecnologías ahora, por el momento, yo no estoy en contra, por supuesto, de ellas, pero por el momento lo único que están haciendo es creando como unos autistas afectivos, porque la gente ya ni siquiera conversa directamente, sino que siempre es chateando o con el tal, todas esas cosas, iPhone, BlackBerry, todo eso, y se ha perdido No, y el con la valor de la ilusión, conversación. y con la ilusión de que se tienen 500 o 1000 amigos, que eso es una fantasía, eso es Ridículo, una cosa imaginaria. casi pesadilla, es que tengo 5.000, la palabra, O sea, qué persona tan afortunada. Uno se ríe, uno dice, uy, qué persona con tanta capacidad de relación, oiga, este sí, mejor dicho, sin análisis y sin nada, y ha logrado semejante cosa. O sí, sea, ese es el ideal freudiano, o sea, tener capacidad de relación en esos términos, pero todo el mundo sabe que eso es una fantasía, o sí, sea, eso es un embeleco, o sea, es un decir. Cuando la persona tiene dificultades, a ver dónde están, quiénes son los sí, que se pronuncian como amigos. Hemos llegado a una degradación de la amistad. sí, ¿Sí? Incluso yo te iba a decir algo con relación a esto de la crítica al psicoanálisis. A mí, mis estudiantes en muchos ámbitos y en muchos ámbitos donde he dado charlas, hay gente que se acerca y le dice a uno, pero es que a mí no me gusta el psicoanálisis. Y en varias ocasiones hasta sonrío y digo, realmente a mí tampoco. Porque es que el psicoanálisis no es como un panderito, no es algo así, digamos, dulzón, algo que dada la lógica de los tiempos actuales, porque ahí hay una especie de psicología de lo dulce, de lo bueno, de blando, lo blando. No, el psicoanálisis implica un trabajo, ¿sí? O sea, no es como, y me perdonan los amigos psiquiatras, pero también los psiquiatras saben de que la medicación en un momento determinado se torna un tanto sosa, un tanto inadecuada, se ¿sí? O satura. sea, yo sé que en los tiempos actuales favorecemos lo fácil. Todo el Ujú. mundo quiere tener novio o novia de manera fácil. Casi nadie quiere, digamos, tener un noviazgo y padecer, digamos, los avatares de esa relación. No, hay gente que cree que se puede casar con la princesa o con el rey de reyes, simplemente metiéndose a internet, cruzándose unas cuantas palabras y el matrimonio perfecto y la relación ideal. No, el psicoanálisis en eso es realista. Incluso el padecimiento, la angustia, el dolor de existir en muchos sentidos que está asociado, digamos, a la infancia y a la relación con los padres. Yo diría, y lo digo así de manera clara, no conozco un solo ser humano que pueda decir es que no hay nada de lo que yo no me queje de mi niñez. O sea, es que pasar por la infancia implica pasar por un trauma. En ese sentido, la infancia de todo ser humano es traumática.
Y eso es lo que ha llevado a que muchos tengamos que hablar de eso en un dispositivo, digamos, a puerta cerrada, de manera confidencial. ¿Qué es lo que pasa con la contemporaneidad? Que todo es live, todo es inmediato, todo es soluciones rápidas, pero no hay tal, no hay tal. El camino del atajo. Entonces, a la más mínima angustia, la gente sencillamente va y se compra un Prozac y se Exacto, entonces por eso uno ve que el psicoanálisis tiene, y el mismo Freud lo decía, Freud decía que el psicoanálisis tiene pocas probabilidades de llegar a ser querido o popular, porque él sabía que el psicoanálisis se ocupa de algo ante lo cual el ser humano se tiende a defender, y es rememorar la infancia. ¿Sí? Poner en palabras aquello que tiene que ver con el malestar y el sufrimiento. Por eso es que preferimos hoy un medicamento, preferimos, digamos, salir de compras. Hay quienes creen que con salir de compras y gastarse todo lo que tiene la tarjeta de crédito, con eso ya se liberó de la depresión. Bueno, comprar lo que no necesitan con la plata que no tienen. Pero en un paralelo con la filosofía es también atreverse a preguntar por el conócete a ti mismo, es decir, la gran tarea de conocerse a sí mismo, que la filosofía desde el oráculo de Delfos la ha dejado como tarea y que casi nadie la emprende. Por esa razón ni la filosofía ni el psicoanálisis son fruta dulcecita. Es decir, alguien me decía, un filósofo que en alguna oportunidad entrevisté en otro programa, me decía de una manera muy graciosa, pero muy cierta, la filosofía es aguafiestas. ¿Se nos sonó? Es aguafiestas, porque es que recorrer estos caminos sin irnos por el atajo, por supuesto que nos va a enfrentar a algunos dolores, pero luego nos va a entrenar en una vida un poco más tranquila. A propósito de esa alusión del conócete a ti mismo, que es ahí justamente donde hay una relación muy estrecha entre el psicoanálisis y la filosofía. El mismo Jacques Lacan llegó a plantear de que Sócrates prácticamente fue el primer psicoanalista, porque el método socrático, la mayéutica, en muchos aspectos se asemeja al método de el psicoanálisis. O sea, psicoanalizarse sin hacerse preguntas no es posible, como tampoco es posible llegar a conquistar un método filosófico sin preguntas. Las preguntas son necesarísimas, ¿sí? Y Sócrates llega a decir, aunque eso puede sonar un poco exagerado, una vida sin examen, sin preguntas, no merece ser vivida. Y sin embargo hay seres humanos que pasan y envejecen en una esquina del cuadrilátero sin avanzar. Sí, pero yo diría que angustiados, tristes, deprimidos, porque lo que uno encuentra en todo aquel que no se hace preguntas, y eso yo lo veo, por ejemplo, con pacientes que atiendo, que llegan con una depresión o diciendo que están muy tristes, es que son personas planas, son personas que no se interrogan. De hecho, Lacan mismo pensaba a la depresión como una cobardía moral. De hecho, el paciente del psicoanálisis tiene una cierta dosis de valentía, porque cuando un sujeto toma la decisión de mirarse en las honduras del ser, yo diría que ahí hay un sujeto valiente, un sujeto que no está contento, que no está satisfecho, digamos, con la vida que lleva, con las cosas que le dicen, con lo que pasa a su alrededor, y es alguien que comienza a interrogarse. Es que yo diría que el paciente del psicoanálisis es un sujeto que termina desarrollando una gran responsabilidad consigo mismo, con los otros y con las cosas, y eso no es negativo. Lo tengo que enfatizar así porque yo sé que en esta época todavía hay discursos que atacan, que despotrican, que invitan a suprimir al psicoanálisis, a los psicoanalistas, y me parece que cuando un paciente dice que no le gusta el psicoanálisis, yo lo que entiendo es que lo que no le gusta es cambiar de vida. O sea, estamos hablando de una persona que se resiste, ¿sí?, a otras posibilidades, porque es que el psicoanálisis ofrece efectivamente otras posibilidades, y otras posibilidades distintas al mero sufrimiento, otras posibilidades distintas al mero malestar del sujeto en la cultura. Pero de ahí la importancia de que los psicoanalistas estén bien formados, porque si no, lo único que vamos a hacer es engrosar la fila de enfermos mentales. Sí, y de gente que lea Freud, que lea Lacan, pero que no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? O sea, en muchas, incluso esto lo han dicho muchos, hay gente que dice que incluso las escuelas de psicoanálisis no se diferencian mucho de hospitales mentales.
O de ¿sí? En catedrales. donde hay gente allá toda acartonada, en un discurso casi que religioso, pero no hay presencia, digamos, de espontaneidad, de alegría del vivir, de hacer chistes, de pasarla bueno, pero claro, no se ha conquistado eso del deseo del analista, sino que gente más o menos enferma que se dedicó a leer a Freud, a Lacan y a todos los psicoanalistas y a creer de que eso solo era suficiente, cuando realmente el soporte, la esencia misma, la razón de ser del psicoanálisis es su clínica, y si no hay clínica me parece que es una filosofía nomás. Sí, y eso que la filosofía yo creo que también puede ser un camino legítimo para llegar al mismo lugar al que pretende llegar un buen psicoanálisis, pero por supuesto va a requerir también trabajo, eso pues no es de un día para otro, pero de ahí que su libro es un aporte muy valioso a la necesidad también de oxigenar el psicoanálisis, de que se sacudan las hojas secas, pero que permita que reverdezcan todas las que todavía tienen que salir. El psicoanálisis entonces cura, pues permite curar, contradiciendo a Michel Onfray que dice que no, y tiene futuro, es decir, a pesar de que en ocasiones ha palidecido, él está vivo. Sí, eso, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y tan así es que los congresos que se han hecho en los últimos años, el año pasado, el congreso de la AMP, de la Asociación Mundial que se hizo en Buenos Aires, en Argentina, fue con más de 2000 personas, ¿sí? Y estoy hablando de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ni hablar de los congresos de la IPA, que muchas veces son con 5000 asistentes. Entonces, para quienes creen que el psicoanálisis está muerto, no, yo creo que el que está muerto es el sujeto contemporáneo, que a veces ni siquiera se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. El problema de los tiempos actuales es que vivimos tan ensimismados, tan tristes, tan aburridos, tan deprimidos, que ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces muchas de las personas que critican el psicoanálisis y dicen que el psicoanálisis está muerto, no, yo creo que eso más bien es una proyección. Estamos muertos en la contemporaneidad y muertos con el consumismo y con la estupidez de los tiempos actuales, y no nos damos cuenta de que hay maneras de cualificar la existencia. Sí, y de vivir lúcidamente con los ojos de Edipo ciego, que ve más que cuando veía. Yo le agradezco mucho a usted, profesor, su participación en estos 5 programas. Le recuerdo a los oyentes que el libro Cura del sentimiento de culpa y de la depresión de Elkin Emilio Villegas Mesa se puede conseguir en el 217-0136 o escribirle al correo electrónico elkinvillegas@gmail.com. Muchas gracias. Muy amable. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de 100.4 FM, UN Radio, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez. El énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM en la onda cultural de Medellín.